A reading from the first letter of St. John. Beloved, we have this confidence in him that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in regard to whatever we ask, we know that we have asked him for his ours. If anyone sees his brother Si sin, alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guárdense de los ídolos. Amén. the Lord takes delight in his people. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord a Canten new al Señor song un cántico of praise nuevo. in the assembly of the Renueve su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his name. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Let the faithful Que los exalt fieles the Lord. festejen su gloria Let them sing y for canten joy. jubilosos en filas, Let the high con praises vítores of a God Dios en la boca. This is the Es un glory of honor his faithful. para todos sus Hallelujah. fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The people who sit in El darkness, pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. Jesus and his disciples En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: «Oye, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él». Contestó Juan: «Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije:
Yo no soy el Mesías, but that I was sent sino before him. que me han enviado delante de él. The one who has the El bride, que lleva a la esposa es el esposo. En cambio, best man, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. so this joy of Pues mine, esta alegría mía está colmada. he must increase, Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Et bom Domini, Laus tibi Christe. we've been hearing, of course, from the first Hemos estado escuchando de la primera carta según San Juan toda la semana. and the main thesis Y or theme la tesis o tema of this principal first letter of John de is esta the fact primera that God carta is love. se- We've already de San stated Juan that es this que week. Dios es amor. Eso And ya lo this hemos dicho esta God semana. who is Y que es love Dios quien es amor, has manifested himself quien se ha to us. manifestado ante nosotros. God has Literalmente, revealed, Dios se ha revelado a sí mismo. God has become in, Dios se ha encarnado in the flesh. And we rejoice in this. y nos regocijamos en esta We've hermosa also verdad. talked about these También last hemos days hablado of estos things that últimos pull us días de away cosas que nos from alejan loving God de and amar a Dios y al prójimo, from carrying out the Ten Commandments fully. de cumplir plenamente los 10 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con amor a Dios. Los otros 7 de los mandamientos, mandamientos 4 al 10, tienen que ver con amor al prójimo. Sabemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y sabemos que Dios es amor. Así que por eso es que ahora el Papa San Juan Pablo II nos enseña en Familiaris Consorcio que la vocación más fundamental e innata de la persona humana es amar, porque Dios es amor y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es como un silogismo. Por lo tanto, la vocación más fundamental e innata de la persona humana es amar. Pero hay cosas que nos alejan de amar apropiadamente. Podemos amar con un acto firme y deliberado de la voluntad y podemos amar con las pasiones, emociones y sentimientos ordenadas apropiadamente. Son temas que hemos tocado esta semana, pero como somos individuos heridos, vivimos en un mundo herido. El pecado original resultó en la caída de nuestros padres originales. Hay cosas que nos alejan de amar apropiadamente. Los ejemplos de la lectura de ayer, del día viernes, hablamos de la lengua, ira injusta y celos. Nada más 3 ejemplos entre muchos que nos mantienen, nos impiden amar apropiadamente. Pero la hermosa verdad es que tenemos el sacramento de la penitencia y reconciliación, el gran tribunal de la misericordia, que nos llama de regreso constantemente a empezar a amar apropiadamente otra vez, de manera que podamos empezar a conformarnos más plenamente con el amor de Dios que estamos llamados a emular. Ayer dijimos que Santa Catalina de Siena dijo, si son lo que deben ser, prenderán fuego al mundo. Viviendo plenamente su bautismo, confirmación, asisten en el sacramento de las santas órdenes, así uno esté casado, soltero, viviendo la vida plenamente en la gracia más plena y completa, las gracias santificadoras que uno recibe a través de los sacramentos. Y hemos dicho también aquí que los 7 sacramentos, de esos 7, solo 2 pueden recibirse con mucha frecuencia, los otros 5 no. Pero la Eucaristía y la penitencia, la reconciliación, la confesión, pueden recibirse con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque son los 2 sacramentos que nos sostienen en nuestro recorrido diario, como consagrados religiosos o como personas casadas. Estos 2 sacramentos nos sostienen. La Santa Madre Iglesia está haciendo justamente eso, una buena madre, una madre bondadosa, la esposa de Cristo. Y se le alude en el Evangelio hoy cuando Juan habla de el prometido y la prometida. La Santa Madre Iglesia es una madre bondadosa y la madre le da a los hijos, nos da estos 2
sacramentos de estos 7 con mucha frecuencia, porque caemos. ¿Y por qué caemos? Porque estamos heridos. ¿Y por qué estamos heridos? Por el pecado original de nuestros primeros padres. Pero nos volvemos a poner de pie. Si somos lo que debemos ser, hemos de prender fuego al mundo. Así que quiero enfocarme un poquito en la confesión. Este tribunal de la misericordia, esta corte de la misericordia, le llama el Señor a Santa Faustina y ella lo revela ante el mundo. Él frecuentemente llama el sacramento de la penitencia y reconciliación un tribunal de misericordia. ¿Pero qué es un tribunal? Sino una corte. Recordemos el tribunal de matrimonio de la diócesis. Es el tribunal de matrimonio que examina el caso para ver si ese matrimonio fue sacramental para comenzar. Así que escuchamos la palabra tribunal y pensamos en la corte. Y una corte imparte justicia, pero en el sacramento de la confesión y reconciliación, la justicia que se imparte es precisamente la misericordia. Dijimos en la semana que el atributo más grande de Dios, la misericordia existe por una razón solamente: la realidad del pecado, tanto mortal como venial. De lo que escuchamos hoy en la primera lectura de San Juan. Hay pecado que es mortal, hay pecado que no es mortal, venial. Todo lo malo que se hace es pecado, pero no todo pecado es mortal. Algo grave, conocimiento de que es algo grave y aún así se hace a propósito, con la voluntad. Esos son los 3 elementos. Cuando los 3 están presentes, constituye pecado mortal. Si alguno de ellos falta, ya sea que es un caso grave o conocimiento pleno o que hacerlo a propósito, si alguno de ellos falta, es un pecado venial. La enseñanza de la Iglesia es clara. Hay una hermosa sección sobre la realidad del pecado, lo que constituye el pecado mortal en el Catecismo de la Iglesia Católica, basado en las Sagradas Escrituras, citando la primera lectura de hoy en el Catecismo. Algunos pecados son mortales y otros no, basado en las Escrituras, la tradición sagrada, los escritos de la Iglesia, la vida de los santos y también el magisterio. Por ejemplo, citando la exhortación apostólica Reconciliazo y Penitencia de San Juan Pablo II sobre reconciliación y penitencia. Así que quiero enfocarme en este sacramento de la penitencia, este tribunal de misericordia que imparte justicia, porque eso es lo que hace una corte. Pero en el tribunal de la misericordia, la justicia que se imparte es la misericordia de Dios. Recuerden que ayer dijimos que la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, pero la misericordia es cuando Dios no nos da lo que verdaderamente merecemos, el castigo, ya sea por pecado venial o mortal. Castigo eterno solo puede cumplirse en el infierno, por eso se le llama castigo eterno. El pecado mortal nos pone en riesgo de eso, incluso un solo pecado mortal. El castigo temporal puede cumplirse aquí en la tierra, y el castigo temporal también puede llevarse a cabo en el purgatorio. No sé ustedes, pero yo espero expiar todos mis castigos temporales aquí en la tierra, aceptando todo tipo de sufrimiento y viendo mi sufrimiento como salvífico y redentor, unido a la cruz de Jesucristo y su propio sufrimiento, de manera que cuando yo muera, alabado sea Dios, yo vaya directamente al cielo. Esa es mi esperanza, es mi meta, es parte de mi ofrenda diaria cuando me levanto cada mañana. Circunnavegar el purgatorio es una posibilidad verdadera. Tenemos que recordar esa gloriosa verdad, pero hace falta expiar el castigo temporal aquí en la tierra, aceptando el sufrimiento de cualquier forma posible. Que se le haya ponchado una llanta en la carretera, la noticia de un cáncer, que le han robado la casa a uno, cualquiera sea el sufrimiento, aceptarlo, tomarlo, como decimos en Kentucky, como los vaqueros, o como las vaqueras si una es mujer. Tomar responsabilidad, aceptarlo, verlo como algo salvífico y redentor. San Cipriano
un obispo y mártir de la iglesia primitiva, dijo: recordar que somos pecadores y estamos obligados a rogar perdón de Dios por nuestras culpas es tanto prudente como juicioso. Cristo nos enseñó a rezar por nuestros pecados y nuestras culpas y también nos prometió mostrarnos la misericordia del Padre y el perdón. Amén. Eso va completamente de acuerdo con el año de jubileo de la misericordia, el cual celebramos presentemente, celebrando el atributo de Dios que existe únicamente por la realidad del pecado. Un pecado que sea mortal, un pecado que no sea mortal, venial. Recordar que somos pecadores y estamos obligados a pedir perdón por nuestras culpas es tanto prudente como juicioso. Cristo nos enseñó a orar por nuestros pecados y nuestras culpas y también nos prometió mostrarnos la misericordia del Padre y el perdón. Él es la faz del Padre. Misericordia Voltus, el nombre del documento que el Papa Francisco promulgó, que oficialmente hace un llamamiento por el año de jubileo de misericordia. La faz de la misericordia, Misericordia Voltus. Cristo nos enseñó a orar por nuestros pecados y culpas y también nos prometió mostrarnos la misericordia del Padre y el perdón. Misericordia Voltus. Y San Agustín dice: esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. El Papa San Clemente dice: es mejor que un hombre confiese sus pecados que endurezca su corazón. Es mejor que un hombre confiese sus pecados que endurezca su corazón. Y recordemos que el sacramento de la misericordia, el tribunal de la misericordia, es uno de 2 sacramentos de sanación, junto con la unción de los enfermos. Los 7 sacramentos que conocemos del catecismo, la enseñanza de la Iglesia, los 7 sacramentos están divididos en 3 categorías. 3 de los sacramentos se conocen como los sacramentos de iniciación. Son lo que nos vuelven plenamente cristianos católicos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. 2 más de los sacramentos que nos llevan a 5 son los sacramentos de la unión al servicio de la comunión y la misión de la Iglesia con el pueblo del mundo. ¿Cuáles son? El matrimonio y las santas órdenes. Los 2 sacramentos de unión al servicio de la comunión y misión a nombre de la Santa Madre Iglesia ante el pueblo del mundo entero. El matrimonio y las santas órdenes. Podemos llamar el matrimonio defensivo, el sacramento de la unión, en nombre de la Santa Madre Iglesia con el pueblo del mundo, junto con las santas órdenes. Y los 2 sacramentos de sanación, nuevamente, la confesión y la unción de los enfermos. Nuestro Señor le dijo a Santa Faustina en el párrafo número 1448, le dice: hija mía, habla de mi misericordia. Cuéntale a las almas dónde deben buscar consuelo. O sea, en el gran tribunal de la misericordia, el sacramento de la reconciliación. Ahí, hija mía, tienen lugar los más grandes milagros e incesantemente se repiten. Sí, se repiten, dice el Señor, porque la penitencia y la confesión, la reconciliación, es uno de los sacramentos que puede ser recibido una y otra vez. Ahí, hija mía, los milagros más grandes tienen lugar y incesantemente se repiten, donde un alma como un cadáver que se malogra, desde que parece haber ninguna esperanza de renovación para él y todo parece estar perdido, no está perdido con Dios. El milagro de la misericordia divina renueva esa alma plenamente. Oh, cuán miserables son aquellos que no aprovechan el milagro de la misericordia de Dios. Han de llamar en vano, pero será demasiado tarde. Por las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina. Incluso cuando un alma como un cadáver malogrado parecería haber ninguna esperanza de renovación para él y todo parecería estar perdido, no está perdido con Dios. El milagro de la divina misericordia renueva esa alma plenamente. Oh, cuán miserables son aquellos que no aprovechan el milagro de la misericordia de Dios. También le dice a Santa Faustina en el párrafo 975, hija mía, ora por las almas para que no tengan miedo.
de acercarse al tribunal de mi misericordia. No te canses de orar por los pecadores. Tú sabes la carga que son esas almas para mi corazón. Alivia mi tristeza. Imparte mi misericordia, hija mía. Así que continúa refiriéndose al sacramento como un tribunal de misericordia. Una corte en donde la justicia siempre se imparte en la corte. Justamente se administra la justicia. Se imparte la justicia en el sacramento de la penitencia y reconciliación. La justicia es justamente la misericordia. Cuando Dios no nos da lo que merecemos. San Juan Vianney dijo, la misericordia de Dios es como un torrente desenfrenado. Lleva todos los corazones en su corriente. La misericordia de Dios es como un torrente desenfrenado que arrastra todos los corazones en su corriente. ¿Qué tal los efectos principales del sacramento de la penitencia? En el catecismo hay 9 de ellos, gracias Papa Pío XII, Beato Papa Pablo VI y San Juan Pablo II. La conciencia se purifica, la gracia aumenta, la voluntad se fortalece, el conocimiento propio aumenta, un crecimiento más rápido de virtud ocurre, la humildad crece. Los malos hábitos reciben ayuda en ser superados, un espíritu de mediocridad o de tibieza en la vida diaria recibe ayuda para ser superado y un mayor autocontrol se logra en la vida diaria, sin importar de la vocación de uno. Y uno obtiene un autocontrol más grande en la vida, ya sea la vida consagrada o la vida laica. Son los efectos más comunes de recibir el sacramento de la reconciliación. Frecuentemente, cuando digo frecuentemente, me refiero a por lo menos una vez al mes. Lo pueden hacer el primer viernes de cada mes o el primer sábado de cada mes. El Inmaculado Corazón de María. La conciencia se purifica, las gracias aumentan, la voluntad se fortalece, el conocimiento propio aumenta, un conocimiento más rápido propio aumenta, crece la humildad, los malos hábitos reciben ayuda para ser superados, un espíritu de mediocridad o tibieza recibe ayuda para ser superado y un control propio más grande se logra en la vida diaria. San Maximiliano Kolbe, el mártir de Auschwitz, dijo, si la idea de sus antiguos pecados y una vida antigua los oprime y no tienen coraje para mirar hacia el futuro más allá de la tumba, entréguense a la Inmaculada plenamente, sin restricción. Ella les ayudará y les guiará hacia sí misma. Tal vez por eso es que la Iglesia y la Santísima Virgen son íconos unos del otro. Los dos se consideran prometida Virgen y Madre. Maximiliano Kolbe nuevamente. Si la idea de la vida y pescados antiguos los oprimen y no tienen coraje para mirar al futuro más allá de la tumba, entréguense a la Inmaculada plenamente, la Santísima Virgen, sin restricción. Y ella les guiará hacia ella misma. Tal vez por eso es que la Santísima Virgen, su título de Madre de Misericordia, es tan importante. Uno de sus más de 6,000 títulos. Madre de Misericordia. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Con sus corazones plenos, vuélvanse a Dios y Él ha de borrar todos sus pecados. Con todos sus corazones, acudan a Dios y Él ha de borrar todos sus pecados. Realmente quiero alentar a todos ustedes, hermanos, aquellos que nos miran desde el extranjero y todos los que están aquí presentes, durante esta primera parte del año de Jubileo de Misericordia, leer el Catecismo de la Santa Iglesia sobre el sacramento de la penitencia y reconciliación. Sabemos que cada uno de los 7 sacramentos tiene su propia sección en el Catecismo Universal. Los 7 tienen su sección. Lean la sección sobre el sacramento de la penitencia y reconciliación. Tal vez cuando realicen su visita al Santísimo Sacramento, expuesto en el ostensorio en su iglesia local, como tenemos aquí en el WTN, traigan el catecismo con ustedes, traigan un resaltador amarillo, un bolígrafo rojo, y cuando lean esa sección, cualquier cosa que les llame la atención, márquenlo en los márgenes, subrayenlos, resáltenlos,
Que eso se convierta en su lección divina. Al pie de cada página tienen las citas de las Escrituras, tienen la tradición sagrada, que tienen citas también de los padres de la Iglesia, del Concilio de Trento tal vez incluso. Tienen el banquito de las tres patas que está representado al pie de cada página del Catecismo de la Iglesia Católica, las Escrituras, la tradición y magisterio. Y concluyo con San Isidoro de Sevilla. Toda esperanza consiste en confesión, creer firmemente. No duden, no titubeen, nunca desesperen de la misericordia de Dios. Tengan esperanza y confianza en la confesión, siempre. Amén. Eso sería maravilloso para convertirlo en un letrero para colgarlo. San Isidoro de Sevilla, toda esperanza consiste en la confesión. Crean en ella firmemente, no duden, no titubeen, nunca desesperen de la misericordia de Dios. Tengan esperanza y confianza en la confesión, siempre. Queridos hermanos en Cristo, les deseo un año de jubileo de misericordia muy bendito y gozoso a todos ustedes.